Cuando hablamos del dominio propio, la templanza, estamos hablando de algo maravilloso que es el fruto del Espíritu. Así que de una vez hay que decirlo, no estamos hablando de una disciplina personal solamente. Y ahorita vamos a llegar a hacer la gran diferencia entre disciplinas personales y el fruto, esta manifestación del fruto del Espíritu, que es la templanza o dominio propio, o también denominada disciplina personal. Una persona que no nace de nuevo, escúchame bien, una persona que no nace de nuevo no puede experimentar el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es la experiencia de aquel que ha muerto y ahora ha vuelto a vida por el poder de Dios. El Espíritu Santo vive dentro de él. Y como la Biblia dice que Él vive en nuestro interior, hay unos frutos o un fruto particular por la vida de Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo. Es Dios en nosotros, es el sello de que somos hijos de Dios, va a decir otro texto en Efesios 4:30. Es el espíritu de la adopción, Romanos 8:15. Es la naturaleza de Dios en nosotros. Así que si tú no has nacido de nuevo, tú no puedes nunca jamás, never in the life, estoy mejorando mi inglés, experimentar el fruto del Espíritu en ti. Mira cómo es esto. Nosotros no oramos por tener amor, ni oramos por tener dominio propio, o cualquiera de estas otras 8 gracias que hemos leído. Nosotros no oramos para tener amor, paz, gozo. Ya lo tenemos porque lo tenemos a Él. Romanos capítulo 5 verso 5 va a decir: el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu de Dios que les fue dado. Es decir, a causa del Espíritu de Dios que me ha sido dado, hay un paquete de gracias que yo podría decir, ese es el carácter de Dios que ha venido sobre mí en la persona del Espíritu Santo. Así que escucha, en el nombre de Jesús, nosotros no deberíamos orar por tenerlo. Si has nacido de nuevo y tienes el Espíritu Santo, ya lo tienes, pero no desarrollado. Ahora, Él está viviendo en mi vida. Y eso es una de las cosas más locas, porque a nadie nunca se le ocurriría. Yo como entre todas las razones por las cuales yo sé que el Evangelio es verdad, esta es una de las gran verdades del Evangelio. Escucha, a nadie se le ocurriría decir que Dios vive dentro, porque el ser humano no quiere sentirse ni descubierto ni en problema. Pero el Evangelio es la verdad de Dios y tiene esta gran locura. Dios vive dentro de los nacidos de nuevo, y eso lo convierte todo en una gran diferencia. Ahora, a causa de esto, quiere decir que ya Dios te dio una provisión para tu transformación y para tu obediencia. Dios, sabiendo nuestra debilidad, ha provisto de antemano cómo puedes obedecer. Así que mira esto, lo voy a decir en palabras no mías, sino en palabras del Miguel Núñez. Dice: la gracia precede a la obediencia. Yo no he hecho nada, pero me capacitaron a través de la persona del Espíritu para poder obedecer. Es decir, el Espíritu de Dios en mí ya es la gracia de Dios. Yo no lo compré, no lo merecía, no hice nada para tenerlo. Es la provisión de gracia para caminar en obediencia. Entonces hay gente orgullosa de su obediencia. Yo soy más obediente que tú, yo soy más evangélico que tú, yo voy más culto que tú. Mi hermano, si todo lo que tú haces, que es lo que debes hacer, porque eres siervo inútil, fue porque te habilitaron por gracia para hacerlo. Lo voy a decir otra vez: no hay orgullo en mi obediencia, porque yo fui habilitado por la gracia de Dios para poder obedecer. Así que la obra del Espíritu de Dios en mi interior es para la transformación. Eso significa la santificación continua, para expresar su imagen, porque a medida que vas siendo transformado te pareces más a Cristo, y obviamente para poder obedecer. ¿Están conmigo acá? ¿Hasta aquí cuántos me están entendiendo? Muy bien. Ahora, un comentarista es el doctor Barclay, experto en estos temas del lenguaje bíblico, hablando de la templanza o dominio propio, la disciplina, dice, es la palabra que se traduce como dominio propio, no una palabra griega, pero eso no nos interesa ahora. Y él dice: es el espíritu que ha dominado sus deseos y la búsqueda del placer.
Uy. Esa palabra la traduce como disciplina y es la disciplina que ha traído un dominio sobre los deseos y la búsqueda del placer. Se usa como un ejemplo la disciplina del atleta, ¿sí? Y específicamente tiene que ver con el dominio de sí mismo. Escucha muy bien, por favor. Con el dominio de sí mismo que te da la capacidad de servir a los demás. Uy, impresionante. Dominio de sí mismo que te da la capacidad de servir efectivamente a los demás. Otro comentarista bíblico dice: templanza es la raíz griega que da a entender refrenamiento de sí mismo en cuanto a deseos y concupiscencias. Así que yo lo diré ahora con mis palabras. La templanza, el dominio propio, es la capacidad de autorregularse y autodisciplinarse. Insisto, ahora voy a hacer la diferencia, porque tú podrías decir, uno se puede autorregular y autodisciplinar. Ahí están los atletas, ahí están muchas disciplinas deportivas o musicales. ¿En qué sentido es diferente lo que hacemos? No te desesperes, para allá vamos ahorita. Es la capacidad de autorregularme y autodisciplinarme. Es el fortalecimiento de la voluntad para escoger lo correcto y hacer lo correcto y decir sí y mantenerme en ello. Y es la capacidad de mi voluntad también para rechazar lo incorrecto y mantenerme en eso. Porque tú sabes que uno sabe que es lo incorrecto. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero uno se mantiene en eso. Y uno sabe qué es lo correcto. ¿Cuántos dicen amén? Pero uno tampoco se mantiene. Y tú sabes qué es lo correcto, pero no lo escoges. Y tú sabes qué es lo incorrecto, pero lo escoges. Es decir, tiene que ver también con una predisposición de mi propia naturaleza pecaminosa. Así que tú lo sabes y lo escoges de todas maneras. Es decir, que no es la capacidad de autorregularse, autodisciplinarse, el trabajo en la voluntad, de tal manera que podamos escoger lo correcto, desechar lo incorrecto y mantenernos en esa decisión. El dominio propio es el freno de las pasiones desordenadas, porque no toda pasión es incorrecta, ni toda pasión es satánica, ni toda pasión es del diablo. Es decir, si yo no tengo pasión por la palabra, estoy mal. Si yo no tengo pasión por la presencia de Dios, estoy recontra mal. Si yo no tengo pasión por asistir a la iglesia, a este espacio cultico y verme con los hermanos y celebrar la presencia de Dios, estamos re mal. Estamos hablando de pasiones desordenadas en contra de lo que la palabra de Dios dice. El dominio propio es el freno de los excesos. ¿Cómo le parece esa definición? El freno de los excesos. Te lo voy a ilustrar con el tema de la comida. Comer mucho azúcar es malo. ¿Y no comerlo? Mucha grasa, no comerla. ¿Cuánto dominio propio necesita uno para mantener una dieta equilibrada? Pero igual, la persona que tiene, mire, dominio propio para hablar, no hablan nada. Y ellos viven en su mundo encerrado y tienes que hablar, mi hermano, porque uno no es adivino qué es lo que está pasando, qué tormenta hay allá adentro. Eso es un exceso. Y el exceso es que todo lo dice, todo lo habla, vas hablando todo el día. Ese es un exceso grande. También necesitas dominio propio para callarte. Oye, a mí me ha encantado esta definición, es el freno de los excesos, de todos. Excepto los que tienen que ver con Dios. Obviamente están hablando de mis pasiones. ¿Estamos de acuerdo? Que tienen que ver con el Señor. Dale.